tardes, le damos la bienvenida a todos los que nos pueden ver y vamos a comenzar el servicio poniéndolo en las manos del Señor, pidiéndole que sea su Santo Espíritu quien selle este mensaje para que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón, podamos ser transformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos de que nos toque de una manera especial, invitamos a la presencia de Dios en esta tarde, le damos toda la gloria a Dios y toda la honra, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar declarando que somos libres en todo tiempo en Jesús y si nos acompañan cantando, alabando. Es una canción muy conocida. Por ti los cielos ven, los mundos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, de ti puedo gritar libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Decláralo, que eres libre en el nombre de Jesús. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Los cielos ven, los mundos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, en ti puedo gritar libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Por la cruz somos libres, por su sangre somos libres. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos, Señor, de congregarnos, aunque sea por este medio, de tener acceso a tu palabra y a tu presencia. Te damos gracias, Señor. Dale gracias y manifestamos por la libertad que Dios te ha dado, de tener una nueva vida en Él. Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy.
tuya, Señor, toda la gloria, Dios, todo el honor, Dios. Te damos gracias por el perdón que recibimos en ti, Jesús, porque ya no hay condenación, ya no hay condenación, el pasado ya pasado es. Somos perdonados por nuestros pecados cada día, Señor. Por eso te damos gracias, Dios. Y te cantamos, Señor, diciendo que no podemos vivir sin ti, Dios, ni un minuto, Señor. No puedo volver al pasado ni controlar lo que está en mí, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en ti, tenerla a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en divinidad. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te apela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí tenerla a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Encuéntranos, Señor, una vez más. Tener un encuentro contigo, Dios. Para poder caminar en tu presencia, Señor. Háblanos, Señor. Abrázanos, Dios. Estamos aquí, Señor. Por esto me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, tu espíritu, avivas los huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, avivas los huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí.
más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Decláralo. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Señor Jesús, rendimos nuestro corazón a ti. Bendito y alabado seas, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu majestad, por tus promesas, por tu amor. Porque nos amas, porque nos envuelves, porque nos cuidas. Te damos gracias, Dios. Y por eso, Dios, te queremos entregar este servicio a ti. Queremos unirte en la gloria y la honra de nuestro corazón. Que todo lo que hoy aprendamos, lo que hoy recibamos tu palabra, sea para glorificarte, para honrarte en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Hoy voy a compartir un poquito un mensaje más teológico de lo común, porque he estado hablando con mi esposa, con un hermano de la iglesia también, acerca de un poquito profundizar más en la palabra de Dios, en la parte teológica, que es, se puede decir, el estudio más profundo de la palabra, más... Entonces, primero, este primer mensaje teológico, quiero llevarlo al análisis de lo que hoy en la iglesia de hoy vemos siendo predicado, ya sea el qué tipo de evangelio, en el sentido de en lo que muchos pastores, predicadores se basan, qué doctrinas es la que se está compartiendo hoy en las iglesias, y lastimosamente ciertas prédicas que he visto de algunas personas, de algunas iglesias, estoy viendo de que se está desviando lo que es la palabra de Dios a lo que son doctrinas humanas. Y es lo que Dios no quiere, de que nosotros comencemos a ver a Dios dentro del punto dentro de la mentalidad humana, porque Dios va más allá de nuestra razón, Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender, pero aún así en su amor, Él nos demuestra lo que Él es, quién es Él a través de su palabra. Y por eso nosotros, cuando aprendemos, cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios, nosotros no podemos desviarnos de su palabra, porque al hacerlo ya estamos entrando en lo que es un punto de vista humano, en lo que es mi preferencia o en lo que yo creo que es correcto, en lo que es mi moral propia. Y eso no es así. Porque Dios no se rige por las leyes humanas, sino Dios se rige por su propia ley, que es la de Dios, la que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, lo sabe todo. Entonces, nosotros no podemos tratar de llevar o de encajar a Dios a nuestra idea, a nuestra ideología, a lo que nosotros pretendemos que Dios sea. Más bien tenemos que basarnos en lo que Dios es y lo que Él quiere que nosotros seamos a través de cumplir su palabra y sus preceptos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de un par de doctrinas, por así ponerlo, el día de hoy, que acerca de lo que se está predicando hoy en día, como les estaba diciendo al inicio. Coming back to church after we'll learn, no, but for now it's just a video. Ok, bueno, vamos primero a lo que es
Marcos capítulo 4, versículo 8. Nuevamente es Marcos capítulo 4, versículo 8. Este versículo en especial lo escogí para representar este evangelio que está predicando hoy en día en muchas iglesias, que lastimosamente no es con lo que Dios va. Y dice en Marcos nuevamente 4, versículo 8. Esta es una parábola que Jesús dijo acerca de las semillas. Les voy a resumir simplemente de que un sembrador salió a sembrar y tiró parte de sus semillas en el camino, vinieron los pájaros y se la comieron, otra parte cayó entre rocas, la semilla dio a brote, pero por las rocas no pudo recibir agua y murió, otra cayó en espinas y las espinas ahogaron a la planta cuando estaba creciendo, y finalmente la última parte de las semillas fue echada en tierra fértil. Y eso es donde el versículo 8 dice: pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Entonces, basados en este versículo, yo creo que mayormente es uno de los versículos más usados en este evangelio, es el evangelio de la prosperidad, que muchas iglesias, pastores, predican diciendo de que mientras tú des más a Dios, Dios te va a bendecir materialmente, no te va a prosperar, por eso es de la prosperidad. Lastimosamente, eso está siendo llevado a que simplemente nosotros decimos, ok, si yo le doy a Dios más dinero, Dios me va a prosperar más. Y no es así. Dios no ve lo material que tú le des, más bien Él ve tu corazón. Con esto no quiero que ahora pensemos de que el diezmo o las ofrendas no es algo que Dios quiere, no. Por lo contrario, Dios funda su ministerio aquí en la tierra a través de nuestras ofrendas. Dios, sabemos que Él es el creador de todo, Él tiene todo el oro, toda la plata del mundo, es cierto, pero Dios como tal, Él no viene como un monarca y dice, no, yo voy a recobrar todo y voy a usar solamente, voy a utilizar todo para mi reino. No, Dios nos da la libertad en que nosotros trabajemos y con el sudor de nuestra frente, ganemos un salario, ya sea monetario, ya sea quizás por servicios o o cualquier tipo de ingresos que nosotros podamos recibir, ya sea materiales, ya sea cualquier cosa, pero Dios nos bendice a través de eso, a través del esfuerzo de nuestras manos, como dice la palabra de Dios, el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente tú comerás. Entonces, de esa manera, Dios tiene el control de todo, Él es el dueño de todo, pero no dice, ¿sabes qué? Yo quiero enseñar de obediencia, de que tú diezmes, de que tú ofrendes, de que tú vengas delante de mí y me des esa ofrenda de amor, como podemos ver especialmente durante toda la Biblia, que Dios dice, a Dios se le entregaron ofrendas de animales, ofrendas de amor, diferentes cosas. Entonces, esa es una señal de obediencia hacia Dios. Pero muchas veces, lastimosamente, como les digo, el punto humano nos lleva a decir, ok, si doy más a Dios, Dios me va a dar más. Y por eso este evangelio de la prosperidad ha tomado mucha fuerza, desde hace ya años, pero está viniendo con fuerza diciendo que muchos pastores predican de que si tú das más, Dios te va a bendecir. Y lastimosamente hay iglesias que literalmente dicen, te dividen en clases, quien da más de $500, quien da más de 100, quien da $5, quien da $1, y clasifican, y no es así. Dios no viene y te clasifica y te dice, no, tú me diste 500, tú me diste, no, para Dios nosotros no tenemos diferencia. Amén. Porque si fuera así, Dios no es justo. Y Dios no nos amaría a todos de manera igual, porque solo amaría más a los que le dan más. Dios no es así. Dios ve lo que está en nuestro corazón. En los mismos evangelios hay un pasaje donde Jesús estaba en el templo y estaba con sus discípulos, y se acercó una viuda a entregar
unas moneditas que tenía de ofrenda a Dios. Más bien después, pero antes pasaron los fariseos, los jefes de la ley, y dieron mucho dinero en frente de todos. Y después Jesús les dijo a sus discípulos: aquella mujer ha dado más que nadie en todo este lugar, porque ella ha dado de lo que, no de lo que le sobra, sino de lo que le faltaba, y lo ha dado de corazón. Con esto Dios nos viene a decir de que Él no viene por lo material. Dios ve lo que está en nuestro corazón, y nuestro corazón es lo que nos lleva a ofrendar, es lo que nos lleva a diezmar, es la obediencia que hay en nuestro corazón la que nos lleva a retribuir la gracia de Dios que recibimos. Yo creo que durante todos este tema que voy a entrar, yo creo que la palabra mayor y lo que viene a como quien dice, a romper todos este tipo de evangelios, doctrinas, es la gracia de Dios. Como podemos ver aquí, es la gracia de Dios la que nos dice: sí, esta mujer ha dado más. Porque Él no ve cuánto, sino Él ve lo que está en nuestro corazón. Lo que nuestro corazón da es lo que Dios nos recompensa con, y lo que Dios nos bendice con. Entonces, esa es la primera doctrina que quería examinar, hablar. Sé que este mensaje va a ser un poco superficial en el sentido de que no podemos entrar en detalles específicos, pero quiero darles la figura general para que puedan comprender, y cuando ustedes escuchen en su tiempo libre, yo sé que muchos escuchan a otros pastores, predicadores, que está bien, es necesario ser alimentados de la palabra todos los días, y es algo que yo apoyo y yo personalmente lo hago, pero quiero que cuando lo hagamos, cuando escuchemos a predicadores, a pastores, que analicemos un poquito en lo que quizás ellos se están basando, porque si es que se basan, como les dije, en el Evangelio de Prosperidad, vamos a tener esta mentalidad errónea de que Dios te bendice según lo que das, y si no puedes, no tienes, Dios no te va a bendecir, y por eso nunca vas a salir de tu situación económica, de tu situación familiar, nada. O sea, estás limitando a Dios a tu parte económica o a tu parte material, por así ponerlo. Y no es así, porque hay muchos que no tienen la parte material, la parte financiera para dar, pero ¿qué hacen a través de su servicio? Van y sirven a otras personas. Ejemplo, los misioneros que salen al mundo a predicar la palabra de Dios. Un misionero, los que conocen o los que saben, ellos no parten más que con quizás una maleta o una mochila y ya. Y la misma palabra de Dios dice: al que me siga, que deje todo atrás, que tome su cruz y me siga. Él no dice: toma todas tus pertenencias, toma todas tus riquezas y sígueme. No, dice: toma tu cruz y eso es todo, y sígueme. Es lo que Dios nos dice. Dios no se basa en lo material, pero Él se basa en lo que está en nuestro corazón y el servicio que le damos a Dios. Por eso los que no tienen de esa manera física, material, Dios también nos permite dar en un servicio, a través de predicar la palabra, a través de llevar su mensaje a las naciones. Y eso es un ejemplo simplemente, pero hay muchas otras maneras en que Dios nos usa. Amén. Entonces, como les digo, este es la doctrina que quería analizar, que es la prosperidad, que por favor traten de no llevar eso a que rija sus vidas. Dios no es un Dios de materialista, ni Dios te recompensa en base a lo que tú des materialmente, sino lo que está en tu corazón. Realmente es lo que Dios quiere. La siguiente doctrina o tipo de evangelio es el moralista o el legalista, que es básicamente prédicas, pastores que se basan en lo que es poner la palabra de Dios en un sentido moral, en el sentido de cuántas veces hemos escuchado esta frase. No digo que sea mala, pero de allí parte el concepto del moralismo, por así ponerlo. Que si no vas a la iglesia o si no te portas bien, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno, ¿no? Entonces, la parte moralista es tratar de encajar a Dios simplemente en un grupo de leyes o reglas
humanas para decir, ok, por ejemplo, yo fui a la iglesia y hoy me siento bien o estoy bien con Dios porque fui a la iglesia. Y simplemente voy a la iglesia los domingos y yo con eso ya debería ser salvo. Ese es un punto en el que simplemente basamos a Dios en un cuadro mental que simplemente es, nos sentimos bien con Dios o nos sentimos mal. O simplemente obedecemos a Dios o no lo obedecemos según lo que está en la palabra, sí, pero llegamos a un punto moral de sentirnos bien con nosotros mismos. De decir, ay, sí, voy a salvarme, lo hago, solamente hago las cosas buenas porque quiero salvarme. Es prácticamente lo que el moralismo trata de edificar. Y no es así. Dios no te... Primero, quiero que entendamos que nosotros no somos salvos por nuestros méritos o por nuestras obras, sino somos salvos por gracia. Nuevamente, como les decía, muchas de las cosas de que estas doctrinas están basadas, obvio, en la parte de la gracia de Dios. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, no por nuestros méritos, no por cuánto hemos hecho bien por todo el mundo, sino porque Cristo vino y nos dio salvación, porque Cristo es el que nos da la gracia para que hoy podamos ser salvos. Entonces, la moralidad, el legalismo de que muchos tratan de encajar a Dios tampoco no es correcto. Simplemente lleva a que Dios es un Dios de bien y mal, ya. No, Dios va más allá de eso. Y Dios no es simplemente un Dios de domingo a domingo, no, sino es un Dios de día a día. Dios es parte de tu vida diaria y debe ser parte de tu vida diaria. No solo para que te sientas bien, sino para que día a día tú sepas de que a pesar de todo lo que te esté pasando, a pesar de tus errores, a pesar de tus faltas, de tus fallas, hay un amor mucho más grande que está velando por ti día a día. Hay una gracia mucho mayor que te perdona. Hay un Padre que Él está pendiente de ti. No importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuán valle oscuro estés pasando, Dios está pendiente de ti. Entonces el moralismo nos lleva a decir, ¿sabes qué? Si es que te portas mal, entonces Dios está contigo, porque basado en cómo tú llevas tu moral, en lo bueno o lo malo que haces, eso te mantiene cerca o lejos de Dios. Y Dios no es así, Dios nos ama, porque si es que Dios nos amase solo cuando estamos bien, cuando nos comportamos de acuerdo a sus preceptos o seguimos sus preceptos, entonces los que no conocían a Dios, los que eran, por así ponerlos, malos, jamás hubieran conocido a Dios o jamás podrían recibir el amor de Dios. Y no es así, mas en la palabra de Dios está claramente dicha en Lucas 18:11. Lucas 18:11 dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, malhechores o adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Bueno, para que entiendan un poquito más ese pasaje, eran 2 personas, un fariseo y un recaudador de impuestos, que estaban en un templo y el fariseo fue se puede decir, la parte más al frente de lo que es el templo y como leímos, vino a decir, oh, gracias Dios porque yo no soy malo, porque yo no soy un pecador, porque yo no soy un malhechor, porque yo no mato, y nada por el estilo. Más el recaudador de impuestos, contrito, humillado, arrepentido, se sentó casi a lo más atrás y se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El moralismo nos viene a decir, si estás bien, entonces vas a decir, yo no soy pecador. Nadie es libre de pecado, nadie es bueno.
Si somos aptos para ser salvados, es por gracia. Nuevamente lo repito, Amén. es gracia de Dios el que nos lleva a ser salvados. Porque día a día vamos a caer, día a día vamos a pecar. Y con esto no digo de que está bien que pequemos, no. Lo que Dios quiere es, cuando pequemos, que nos arrepintamos de corazón y que hagamos la enmienda de no volver a pecar. Dios ve lo que nosotros realmente de nuestro corazón quiere, que es cambiar. Dios sabe que no somos perfectos. Y jamás lo vamos a hacer mientras estemos aquí en la tierra. Pero por eso Dios, Él nos dice que por mi gracia tú eres salvo. El moralismo es simplemente decir, como yo me siento en ese momento, según lo que yo veo a Dios, no encaja en ese propósito. Como podemos ver, Dios enaltece al que está humillado, al más pecador lo enaltece, dice la palabra de Dios. En ese pasaje, los que puedan seguir leyendo, Dios enalteció a aquel que se humillaba más. Entonces, no importa cuán bueno o malo, según tus propias condiciones, tú creas ser, si no es lo que Dios en tu corazón, como tú realmente digas, Dios, sí soy pecador, lo reconozco, pero vengo en tu gracia que me perdones. Y quiero comenzar un nuevo día a día, y quiero ser diferente día a día, y quiero entregarte lo mejor de mi vida día a día. Eso es lo que quiere Dios. La siguiente doctrina que quiero señalar no es muy específica, pero lo he escuchado en una que otra iglesia o prédica, es la ley de la atracción. Algunos lo llaman de cierta manera, no tiene un nombre específico, pero lo más común que puedo ver es la ley de la atracción, que básicamente es que las cosas se manifiestan o se cumplen según uno las desea. Es como decir, no sé cuántos han escuchado, que he dicho, si yo pongo en mi mente de que voy a comprarme un carro, en el siguiente año me va a salir el carro, o si me voy a comprar una casa y pongo eso en mi mente, voy a comprarme una casa el próximo año o algo así. Ujú. Y porque supuestamente mientras más lo pides, mientras más lo deseas, más como que atraes ese bien o ese deseo a tu corazón para que se haga realidad. Ujú. Y Dios no es así. Dios en su palabra claramente dice, si vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que se le llama, se le abre. Entonces, lastimosamente, los que llevan esa parte de lo que es la atracción dicen, mira, aquí está, si yo pido, se me va a abrir, si es que yo deseo, se va a cumplir. Pero esta palabra está llevada fuera de contexto, porque más adelante Dios viene a decir, usted comienza a hablar a la gente que estaba allí con él, le dice, ustedes que son pecadores, cuando su hijo les pide un pedazo de pan, no le dan una piedra. Entonces, ¿cuánto más mi Padre, que es puro amor, no les dará mucho más? ¿No? Entonces, este pasaje es para representar el amor y la bondad de Dios, que es mucho más grande que nosotros que somos pecadores, para que podamos entender y ver el contexto del amor de Dios. Pero lastimosamente eso a veces es llevado fuera del contexto porque simplemente nos llevamos a analizar un trocito o lo que nosotros queremos ver, o como lo queremos ver, como decía al inicio, la parte humana de solo ver lo que nosotros, según nuestra doctrina humana, queremos ver. No es así, Dios no podemos limitarlos bajo nuestras doctrinas. Entonces, en Salmos 37, versículos 4 y 5, nuevamente Salmo 37, versículos 4 y 5, allí nos dice claramente, Salmo 37. capítulo 37, versículo 4 y 5, dice,
Salmo de David, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces, en estos dos versos vemos cómo no es simplemente la ley de la atracción, que Dios nos va a dar los anhelos de nuestro corazón, porque dice aquí, es cierto, que Dios nos dará los anhelos de nuestro corazón, ¿no? Aquí dice claramente, deleítate, regocíjate en el Señor y Él te dará los anhelos de tu corazón, pero la siguiente parte dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Qué significa confiar en Dios? Obedecerle. ¿Por qué? Cuando Dios nos dice en su palabra, deja todo atrás, como al joven rico le dijo, deja tus pertenencias atrás, deja todo atrás y sígueme. Entonces, es decir, prácticamente dejar todas nuestras pertenencias atrás y decidir seguir a Cristo. Y Él nos dará los anhelos de nuestro corazón. Es decir, priorizar a Dios por sobre todo. No es la ley de la atracción, sino es cuando nos dice Dios dice, obedéceme, escucha mis palabras, confía en mí, cree que si yo te prometo algo te lo voy a dar, pero quiero tu obediencia. Entonces, esa obediencia, cuando se la damos a Dios, Dios nos corresponde con bendiciones. Porque claramente vemos en capítulos anteriores, en el Génesis, la historia de Abraham, de Jacob, de José, de muchos tantos otros, de que cuando Josué también, cuando obedecieron a Dios, Dios les bendijo. Dios les bendijo abundantemente. A Abraham, cuando le dijo, confía en mí, crea en mí, entrégame a tu hijo amado, a Isaac, que era su primogénito, y Abraham se lo iba a entregar, pero después Dios le dijo, no, vi que me obedeciste, vi que tu corazón va de acuerdo a mi palabra, te bendigo y tus generaciones serán tan abundantes como las estrellas del cielo. Amén. Y así es. No fue ley de la atracción. Abraham no dijo, ay, si mientras más quiero un hijo va a venirme. No, es por la voluntad de Dios que se le fue entregado. Le dijo, obedéceme, créeme, y Dios le dio. De igual manera, José fue vendido, fue rechazado por su propia familia, por sus propios hermanos. ¿Y después qué pasó? No dijo, José, ahí voy a desear ser el faraón o el rey de Egipto. No vino por ley de la atracción, sino vino por obediencia, porque cuando Dios le decía, sé un hombre fiel, aún en la esclavitud él fue un hombre fiel con sus autoridades. Y Dios lo sacó y lo levantó como un faraón, como un rey de Egipto. Entonces no es mientras más nosotros querramos algo, sino es mientras pongamos nuestro corazón alineado a los preceptos y al corazón de Dios, es cuando Dios nos bendice, es cuando Dios provee aún más. Otro versículo que va en referente a esta doctrina de la ley de la atracción es Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otras versiones dice, y todas las cosas les vendrán por añadidura. Como le estaba diciendo, si primero nosotros no buscamos del reino y de la justicia de Dios, Dios no nos va a entregar lo que Él anhela, porque nosotros estamos enfocados en otras cosas fuera de Dios. Y no es, como les digo, por tanto que lo deseemos como la ley de la atracción lo dice, no, sino es si tú alineas tu corazón a Dios, Dios dice, y todas las demás cosas que tú necesites serán añadidas, te vendrán como por añadidura. Y es lo que Dios quiere, que alineemos nuestro corazón a Él.
no hay ninguna ley de la atracción ni nada, sino es la palabra de Dios que Él nos lleva y quiere que sigamos. Y finalmente, otra doctrina que he visto o que he escuchado en los últimos años es la predestinación. Esta doctrina es un poquito más profundo, este tema, por así ponerlo, pero quiero quizás llevarles lo más que pueda, lo más conciso, a llevarlos a entender que la doctrina de la predestinación es decir que todo lo que nosotros somos ya fue predestinado por alguien, en este caso debería ser Dios. Quiere decir que Dios ya predestinó a algunos a ser salvos y a otros a no ser salvos, ¿no? Entonces, esta doctrina, por así ponerlo, es un poquito difícil de entender porque hay ciertas cosas que sí van de acuerdo a la palabra, pero yo creo a lo personal, según lo que yo he estudiado, lo que yo veo en la palabra de Dios, que no, Dios no se basa en esta doctrina. Como les digo, esta es una doctrina humana. Entonces, una de las cosas que quiero que hagamos o que leamos es en Lucas capítulo 32, Lucas capítulo 5, versículo 32. Nuevamente, Lucas capítulo 5, versículo 32. Y allí dice, en la palabra de Dios, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Entonces, en esta premisa, por así ponerlo, es que yo comienzo a ver que la predestinación no es como tal, que ya estamos predestinados a ser salvos o no. Es cierto, Dios lo sabe todo, quiero aclarar esto, por eso les digo, esta doctrina es un poquito confusa porque ciertas partes sí son correctas porque Dios lo sabe todo. Dios es Dios es omnipotente. No hay nada que escape su conocimiento. Pero, como les digo, esta sigue siendo una doctrina humana. Quiere decir que hay parte humana en la que se está comenzando a desviar la palabra, a alejar de lo que Dios realmente quiere. Es la parte en la que estamos diciendo de que Dios prácticamente ha escogido a algunos que sean salvos y a otros no. En el sentido de que Dios no es un Dios justo, sino de que simplemente es como Él lo ve y ya está, no importa lo que hagas o cuánto cambies, si no estás predestinado a ser salvo, no te vas a salvar. No es así, porque Dios aquí dice que Él vino por los pecadores. O sea, Él quiere decir que Él vino por los que no eran salvos. Él vino por los que no eran salvos. Él vino a este mundo a morir por los que no somos salvos. Yo me incluyo ahí. Yo creo que si no fuera por la gracia de Dios, nuevamente, les repito esta palabra, la gracia de Dios, no podría hoy decir que en su misericordia yo puedo ser salvo. No son por mis méritos, no es por cuán justo sea yo o cuán perfecto, sino es por la gracia de Dios. Entonces, por eso les digo, esta doctrina comienza a llevar mucho un análisis mucho más profundo, pero como les digo, sigue siendo humana y sigue llevando el contraste de Dios a otra área que realmente Dios no quiere que sea malentendida, sino que realmente Dios, a través de su sacrificio, vino a cambiar, se puede decir, que por Él somos salvos y que Él vino para salvarnos, para que seamos salvos en Él. Entonces, esto, como les digo, precisamente esta doctrina es un poquito más profunda porque en un estudio filosófico, por así ponerlo, hay una pregunta filosófica que dice, si Dios lo sabe todo, quiere decir que no existe la voluntad propia, o sea, quiere decir de que
el hecho de que hoy yo esté hablándoles a ustedes no es mi voluntad, sino es la que Dios. Entonces, eso viene a negar que Dios nos da la libertad de nosotros escoger. Porque si es que todo ya está predestinado, la voluntad propia no existe. Quiero que me comprendan de que si ya fui predestinado a que hoy iba a usar esta camisa, no fue mi voluntad escogerla, sino fue algo ya predestinado. Según la doctrina. Uh-huh. Entonces, Dios no quiere eso, no quiere llevar, como les digo, el punto humanista, el punto de que nosotros estamos predestinados a no ser salvos o a ser salvos, sino es que la gracia de Dios es la que nos da la salvación. Y todo aquel que la recibe es y tiene la oportunidad de ser salvo. Entonces, por eso quiero que llevemos entendamos esa clasificación. Sé que, como les digo, esa doctrina especialmente es un poquito más profunda y aún confusa, pero realmente yo creo que es importante de que la hablemos para tener la información necesaria de nosotros mismos, también estar preparados y basados en la palabra, saber determinar lo que Dios realmente quiere para nosotros. No es, como les digo, no es humanamente lo que nosotros, bajo los principios, bajo los cuales nosotros tenemos que regirnos, bajo estas doctrinas, sino es bajo los principios de Dios. Por eso les digo, todas estas doctrinas hay que estar atentos y saber discernir la palabra, saber de que lastimosamente no todos usan la palabra para realmente decir lo que Dios quiere, sino a veces la palabra humana o la parte humana viene y comienza a añadir cosas o a cambiar cosas que Dios no quiso que estuvieran ahí y que muchas veces llevan a que no se interpreten bien las cosas claramente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Dios viene a revelarnos y lo que realmente lleva a que esta doctrina de predeterminación no sea cierta, está en la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 5. Nuevamente es Efesios, capítulo 2, versículo 5. En Efesios 2, capítulo 5 dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Nuevamente quiero que leamos ese versículo. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Por gracia ustedes han sido salvados. Quiere decir que nosotros estábamos muertos. Si es que la predestinación nos dice no eres salvo, quiere decir que estás muerto, por así ponerlo, porque la paga del pecado es muerte y desolación. Entonces, en el sentido que estamos muertos, de que nosotros ya fuimos condenados. Entonces, aquí prácticamente dice lo mismo. Si cambiamos la palabra muertos, dice, nosotros ya estábamos condenados, estábamos muertos por el pecado. Pero dice, se nos dio vida con Cristo. Y dice, yo creo que en esta parte dice, y por gracia ustedes han sido salvos. Quiere decir que no importa la predestinación, porque ya nosotros merecíamos la muerte y el pecado, por el pecado. Pero Dios rompió esa predestinación y nos hizo salvos por su gracia. Y a quien acepte su gracia, Dios viene y le da la oportunidad de ser salvo. Entonces, como les digo, este es un análisis mucho más profundo y lo que he tratado de hacer en estos minutos es tratar de darles, como les digo, un análisis superficial de estas doctrinas nuevas que estamos escuchando. Y como les digo, quizás hay muchas más doctrinas que hoy en día hay, pero yo creo que estas 4 son
una de las que más escucho constantemente. Y quería señalárselas, quería compartirlas con ustedes para que ustedes no se dejen llevar plenamente por lo que se está diciendo en este tipo de doctrinas, sino porque realmente se basan en la palabra de Dios. Porque si nosotros comenzamos a llevarnos por la parte de vista, por el punto de vista humano, nos comenzamos a desviar de Dios. Nos comenzamos y comienza el pecado y comienza que nosotros realmente queremos tomar y llevar las posturas o queremos llevar la moralidad de Dios, es decir, lo que está bien, lo que está mal, y nosotros no nos corresponde eso, sino es Dios quien juzga eso. Lo que a nosotros nos corresponde es seguir sus palabras que ya nos ha dejado aquí. Y entender que es la gracia de Dios la que nos lleva a estar aquí hoy. Amén. Si alguien necesita más explicación, más a profundidad de estas doctrinas y quiere más aclaración, por favor déjenme saber. Yo entiendo de que, como les digo, en estos minutos ha sido superficial y muchos quizás aún están con alguna confusión de no saber qué significa o qué son ciertas cosas y cómo es que se aplica esto y cómo saber identificar cuando escuchamos la palabra de Dios que se está hablando de estas doctrinas, en qué iglesias o quizás qué pastor está hablando de eso. Entonces, yo les invito a que me hagan llegar un mensaje y con gusto podemos hablar más en detalle, como les digo, para que podamos entender. Mi propósito a través de este mensaje es llevarles a entender y saber de que hay mayores cosas, doctrinas que se están llevando día a día, pero que realmente lo que basa y lo que importa es la palabra de Dios. Amén. Con tal de que si estemos basados en la palabra de Dios, con tal de que llevemos nuestra vida bajo los preceptos y la palabra de Dios, es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, lo que realmente importa. Amén. Bueno, cerramos nosotros por un momento y digamos, Dios Padre bendito, hoy queremos venir a tus pies, Dios, y entregar nuestra vida. Hoy queremos que hoy tú nos hables, de que hoy tú seas hablando en nuestro corazón, de que tú guíes nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro diario vivir, Dios. Queremos hoy entregarte nuestra vida, nuestra familia, Padre bendito, todas nuestras intenciones rendidas a ti, Dios Padre bendito. Venimos de tu presencia. Hoy queremos, Padre amado, pedirte que nos ayudes día a día a basarnos en tu palabra, Padre bendito, no en nuestras propias... no en nuestros propios pensamientos o en nuestro propio conocimiento, Dios, sino basarnos en tu palabra, que es la verdad, Padre bendito. Hoy queremos entregarte nuestra vida, hoy queremos entregarte todo nuestro ser a ti, Padre bendito. Ayúdanos y guarda nuestro corazón, Padre bendito. Guarda nuestro corazón de que el maligno quiera arrebatarnos tu palabra, que quiera arrebatarnos tu bendición, Padre bendito. Si no queremos ser limpios y queremos ser resguardados en tu presencia y en tu amor. Damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Que sea la presencia de Dios con ustedes, que puedan poner sus cargas en Él durante toda la semana, que puedan ir con Él y que el Espíritu Santo pueda soplar un aire nuevo para que puedan sentirse refrescados en el Señor Jesús. Esa es mi oración para ustedes y los esperamos el próximo domingo. Amén. Dios bendiga.